¿Qué sucede en el instante exacto en que dejas este mundo? Es la pregunta más antigua de la humanidad, el enigma que despierta nuestro miedo a la muerte y nuestra esperanza en algo más allá. Pero, ¿y si alguien ya hubiera cruzado el umbral y nos hubiera contado con un detalle asombroso todo lo que vio? El legendario médium Chico Xavier, a través de una conexión extraordinaria con el mundo espiritual, nos trajo revelaciones impactantes sobre la muerte, el alma y la vida después de la muerte. Descripción tras descripción, nos abrió una ventana a esa otra dimensión, mostrándonos que no es un vacío, sino un universo vibrante y complejo. Hoy, vamos a sumergirnos en esas visiones. Prepárate para conocer lo que realmente sucede con tu alma al desencarnar, cómo es el más allá, las diferentes esferas de existencia, y cómo nuestras vidas en la tierra construyen nuestra realidad espiritual futura. Son mensajes que cambian tu vida y te harán ver la existencia y la muerte desde una perspectiva completamente nueva. Si alguna vez te has preguntado si tus seres queridos te envían señales desde el más allá, qué pasa en la transición o cuál es el verdadero propósito del sufrimiento, quédate hasta el final. Lo que Chico Xavier reveló sobre el mundo espiritual es tan detallado y profundo que transformará tu comprensión de la existencia. Este es el conocimiento que pocos conocen, la verdad que desvela el mayor misterio. Acompáñanos en este viaje desde el más allá con las revelaciones de Chico Xavier. Las descripciones del plano espiritual revelan que la muerte no apaga la individualidad ni la personalidad, aunque éstas puedan pasar por transformaciones y refinamientos a lo largo del tiempo. El espíritu continúa siendo el mismo, con sus virtudes y defectos, sus amores y sus desafectos. No obstante, liberado de las limitaciones del cuerpo físico, la realidad de su estado moral se torna más evidente para sí mismo y para los otros espíritus. No hay máscaras que se sostengan por mucho tiempo en el otro lado. Las visiones transmitidas por Chico Xavier sugieren que el tiempo en el plano espiritual es percibido de forma diferente, más fluida, y el espacio no se comporta como en la dimensión física. La locomoción puede ocurrir por la fuerza del pensamiento, y la distancia es menos una barrera geográfica y más una cuestión de sintonía vibratoria. Espíritus con afinidad pueden encontrarse instantáneamente, mientras que aquellos en vibraciones muy distintas permanecen separados por barreras energéticas. Él describió el trabajo incansable de los espíritus socorristas en las colonias espirituales, dedicados al auxilio de los que sufren, tanto encarnados cuanto desencarnados. Ese trabajo involucra desde el rescate en las zonas umbralinas hasta el amparo en los hospitales espirituales, la educación y el esclarecimiento de los recién llegados y de aquellos que se recuperan de existencias desequilibradas. La fraternidad y el servicio al prójimo son presentados como pilares de la vida en esas esferas elevadas. La naturaleza en el plano espiritual también fue descrita. Aunque no sea material como la de la tierra, ella es real y vibrante, reflejando el estado espiritual de la región. En zonas elevadas, hay paisajes de belleza indescriptible, con luces y colores que no existen en el espectro físico conocido, flora y fauna espirituales que responden a la armonía de aquella esfera. En el umbral, al contrario, la paisaje es sombría, árida, muchas veces distorsionada y opresiva, espellando el sufrimiento y la desarmonía de sus habitantes. Las descripciones detallan cómo la fuerza del pensamiento y el estado vibratorio de los espíritus actúan directamente sobre el ambiente que los rodea. No es que la naturaleza sea una ilusión, sino que su manifestación y belleza están intrínsecamente ligadas a la pureza y elevación de quienes la habitan. En las esferas de sufrimiento, ríos de fango, paisajes desolados y criaturas que reflejan las formas pensamiento de los espíritus perturbados son una realidad palpable para ellos. En las esferas de luz, jardines vibrantes, fuentes cristalinas y construcciones etéreas son el escenario de una vida espiritual más plena. La afinidad es una ley fundamental en el plano espiritual. Espíritus con vibraciones similares tienden a agruparse. Esto explica por qué los espíritus sofredores se encuentran en el umbral, atraídos por la energía densa y el sufrimiento mutuo, mientras que los espíritus más evolucionados residen en esferas superiores, sintonizados con la luz y la armonía. Esta ley no es un castigo, sino un mecanismo natural que permite que cada espíritu
se encuentre en el ambiente más propicio para su estado evolutivo y para las lecciones que aún necesita aprender. Los lazos familiares y afectivos que se basan en el amor verdadero y la afinidad espiritual persisten después de la muerte, permitiendo el reencuentro de almas afines. Sin embargo, los lazos que se basaban únicamente en intereses materiales o pasiones efímeras se disuelven o se mantienen como fuentes de conflictos y persisten las vibraciones negativas. Uno de los fenómenos más preocupantes descritos en las comunicaciones canalizadas por Chico Xavier es la obsesión espiritual. Espíritus desencarnados, muchas veces por desconocimiento de su propia condición, por resentimiento, apego o vicios, pueden vincularse a espíritus encarnados, influyendo en sus pensamientos, emociones y acciones. Esta influencia puede ir desde una simple sugestión mental hasta una verdadera parasitosis energética, donde el espíritu obsesor drena las energías vitales del encarnado, provocando enfermedades físicas y mentales, desequilibrios emocionales y desviaciones morales. La obsesión es un reflejo de la ley de afinidad invertida. El encarnado, por sus propias imperfecciones morales o desequilibrios vibratorios, abre puertas a la influencia negativa de espíritus afines en la baja vibración. El tratamiento de la obsesión, desde la perspectiva espírita, involucra no solo la ayuda del plano espiritual, desobsesión, sino principalmente la reforma moral del encarnado, que debe elevar su propia vibración para romper la sintonía con el espíritu obsesor. El trabajo es una constante en el plano espiritual, incluso en las esferas de sufrimiento. En el umbral, el trabajo puede ser forzado, penoso, reflejando la esclavitud a las pasiones. En las colonias espirituales, el trabajo es edificante, voluntario, orientado al servicio y al aprendizaje. Los espíritus se dedican a tareas que van desde la asistencia a los enfermos y sufridores hasta el estudio de las leyes divinas, la creación artística, la investigación científica adaptada a la realidad espiritual y la preparación para futuras reencarnaciones. El concepto de jubilación o descanso eterno en el sentido humano no existe. La vida espiritual es un continuo proceso de actividad y crecimiento. El servicio al prójimo es visto como una de las formas más elevadas de trabajo, purificando el espíritu y acelerando su evolución. La ley de atracción y repulsión, basada en la vibración energética, rige las interacciones en el plano espiritual. Los espíritus se atraen por afinidad y se repelen por discordancia vibratoria. Esto explica por qué es difícil para un espíritu muy elevado comunicarse directamente con un encarnado de baja vibración, a menos que haya un medium preparado para servir de puente, o que la necesidad y el amor justifiquen un esfuerzo mayor por parte del espíritu superior. Esta ley también influye en la salud del perispíritu. Pensamientos y sentimientos negativos crean zonas de baja vibración en el perispíritu, atrayendo energías y espíritus de la misma naturaleza, lo que puede manifestarse como enfermedades espirituales antes de somatizarse en el cuerpo físico. Las descripciones del perispíritu son fascinantes. Se habla de un cuerpo plástico que puede modificarse por la fuerza del pensamiento y la voluntad. En las esferas superiores, los espíritus pueden manifestar la belleza y la juventud que poseían en la tierra, o incluso formas más radiantes, libres de las imperfecciones físicas. En las zonas de sufrimiento, el perispíritu puede reflejar las heridas morales, las enfermedades psíquicas, la vejez prematura o incluso formas bestializadas, consecuencia de la degradación moral del espíritu. Sin embargo, este cuerpo es susceptible de curación espiritual a través del pase energético, la fluidoterapia, la oración y, fundamentalmente, la transformación moral del propio espíritu. El proceso de preparación para la reencarnación, según las revelaciones, es complejo y lleno de detalles. No es una imposición, sino una oportunidad planificada. El espíritu, asesorado por mentores, evalúa las lecciones pendientes, las deudas del pasado y las necesidades de su evolución. Se elige el ambiente familiar, las pruebas y los desafíos que mejor se ajusten a ese plan de aprendizaje. Se preparan los vínculos kármicos necesarios. Incluso se describe la manipulación de los elementos genéticos y físicos para asegurar que el cuerpo físico que recibirá al espíritu sea adecuado para la misión reencarnatoria.
Este proceso puede llevar años en el tiempo terrenal y es un acto de coraje y humildad por parte del espíritu que acepta regresar a la escuela terrestre. La continuidad de los lazos de amor genuino es uno de los aspectos más reconfortantes de las descripciones del plano espiritual. Las familias que se amaron en la tierra se reencuentran en el otro lado. Los afectos sinceros persisten y son fuentes de alegría y consuelo. Los espíritus que nos amaron y nos precedieron en la desencarnación continúan acompañándonos, amparándonos, inspirándonos y esperando nuestro reencuentro. Esta realidad subraya que el amor verdadero es inmortal y trasciende las barreras de la vida y la muerte físicas. El propósito último de la vida, tanto en la tierra como en el plano espiritual, es la evolución hacia Dios, hacia la perfección moral y espiritual. Cada experiencia, cada desafío, cada reencarnación es una etapa en este largo camino. Las descripciones del otro lado refuerzan la idea de que la vida en la tierra es una escuela fundamental, un laboratorio de experiencias donde el espíritu tiene la oportunidad de desarrollar virtudes, superar vicios, reparar errores y acumular méritos espirituales. Las pruebas y sufrimientos de la vida no son castigos divinos, sino oportunidades de aprendizaje y crecimiento, herramientas que, bien aprovechadas, forjan el carácter y purifican el alma. Se habla de esferas espirituales mucho más elevadas que las colonias descritas, planos de luz y paz donde residen espíritus puros, dedicados al servicio universal en niveles que la mente humana aún no puede comprender completamente. La evolución es infinita, y siempre hay nuevos horizontes de conocimiento, amor y servicio a ser alcanzados. Las descripciones de Chico Xavier, aunque impactantes por su detalle y realismo, se refieren principalmente a los planos más próximos a la Tierra, habitados por espíritus en estados evolutivos aún relativamente similares a los encarnados. La importancia de la reforma moral es un tema recurrente en todas las comunicaciones. No basta con creer en la vida después de la muerte. Es fundamental transformar la propia vida, cultivar las virtudes cristianas, practicar el amor al prójimo, perdonar, servir. Es el estado moral del espíritu lo que determina su condición en el plano espiritual, mucho más que su posición social, riqueza o conocimiento intelectual en la tierra. La caridad, entendida en su sentido más amplio como benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas, es presentada como la llave que abre las puertas de las esferas de luz. La oración y el pensamiento elevado son descritos no solo como medios de comunicación con el plano espiritual, sino como una especie de moneda espiritual, energía positiva que fortalece al espíritu y atrae energías afines. Un pensamiento elevado es una vibración que resuena en las esferas superiores, atrayendo la ayuda y la inspiración de espíritus benfeitores. Un pensamiento negativo, al contrario, crea una vibración densa que atrae espíritus perturbados y energías inferiores. La visión del otro lado, transmitida por Chico Xavier, es la de un universo interconectado, donde no hay muerte, apenas transformación. La vida continúa, regida por leyes divinas de justicia y amor, y donde cada alma es responsable de su propio destino, construyéndolo a través de sus elecciones y acciones en cada existencia. Lo que parece impactante es la revelación de que la vida espiritual es mucho más activa, compleja y organizada de lo que muchos imaginan, y que la Tierra es apenas una de las muchas moradas y escuelas en el vasto universo espiritual. La realidad de que nuestros pensamientos y sentimientos tienen un peso y una consecuencia mucho mayores en el plano espiritual subraya la urgencia de cultivar la vida interior y buscar el autoconocimiento y la reforma íntima desde ahora. La muerte no es el fin, sino una puerta hacia una realidad donde las consecuencias de nuestra vida terrena se manifiestan con una claridad asombrosa, pero donde la misericordia divina, a través del trabajo, el aprendizaje y el servicio, siempre ofrece oportunidades de progreso y redención. Las descripciones apuntan a un viaje continuo del alma, a través de múltiples existencias, siempre con el objetivo de alcanzar la plenitud espiritual y reunirse con la fuente de toda la vida, Dios. El otro lado es, en esencia, una extensión de la vida, con sus desafíos, sus aprendizados y sus gloriosas posibilidades de crecimiento eterno. Las descripciones apuntan a un viaje continuo del alma,
a través de múltiples existencias, siempre con el objetivo de alcanzar la plenitud espiritual y reunirse con la fuente de toda la vida, Dios. El otro lado es, en esencia, una extensión de la vida, con sus desafíos, sus aprendizados y sus gloriosas posibilidades de crecimiento eterno. Profundizando en la transición, Chico Xavier, a través de innumerables comunicaciones, detalló que el momento exacto del desprendimiento del perispíritu del cuerpo físico no siempre es percibido por el espíritu desencarnado de inmediato. En muchos casos, especialmente después de una enfermedad prolongada, el espíritu ya ha comenzado un proceso gradual de desvinculación antes de la cesación de las funciones vitales. La conciencia puede permanecer fluctuante entre sueños y una semivigilia, mientras los lazos fluídicos se aflojan. Para otros, la muerte repentina por accidente o violencia puede generar un estado de shock y confusión inicial, donde el espíritu tarda en comprender su nueva condición. Se aferran al cuerpo físico, no aceptan que han partido, y pueden permanecer vagando cerca de los lugares que les eran familiares, o de las personas a quienes amaban, o de quienes dependían. Esta negación y apego intensifican el sufrimiento, pues se encuentran invisibles, inaudibles, pero plenamente conscientes de lo que sucede a su alrededor, incapaces de interactuar físicamente y atormentados por la frustración y el miedo. La percepción del propio cuerpo espiritual es un proceso. Inicialmente, muchos espíritus se sienten y se ven como si todavía tuvieran el cuerpo físico, con las mismas dolencias o heridas que llevaron a la muerte. El perispíritu, al ser el molde del cuerpo físico, mantiene esas impresiones hasta que el espíritu comprende su nueva realidad y comienza el proceso de curación espiritual. Espíritus que perdieron miembros físicos, por ejemplo, pueden sentir durante un tiempo el miembro fantasma en su perispíritu, hasta que, por el esclarecimiento y la elevación vibratoria, ese vestigio energético se disipa. El destino inmediato del espíritu tras la desencarnación está íntimamente ligado a su estado moral y a la sintonía vibratoria que construyó durante la vida. Aquellos que vivieron de forma altruista, con el corazón lleno de amor y dedicación al bien, son naturalmente atraídos a esferas de luz, donde son recibidos por guías espirituales y entes queridos. Para ellos, la transición es un alivio, un despertar a una realidad de paz y armonía, aunque a menudo necesiten un periodo de adaptación a las nuevas condiciones de existencia. Por otro lado, espíritus que se hundieron en el egoísmo, el orgullo, el vicio, la crueldad, o que cometieron actos graves contra la vida y la dignidad ajenas, son arrastrados por la ley de afinidad a las zonas de baja vibración, al umbral. El umbral no es un lugar de condenación eterna, sino un estado vibratorio y un ambiente transitorio para espíritus que aún no tienen las condiciones morales para habitar esferas superiores. Dentro del umbral, existen diferentes niveles o zonas, cada una con sus características y tipos de sufrimiento. Las capas más densas son habitadas por espíritus que se deleitaron en la crueldad, la violencia extrema, la perversión sexual sin límites, el odio arraigado. Allí, las formas pensamiento de esos espíritus crean paisajes dantescos, donde el sufrimiento es intenso y las interacciones son marcadas por el conflicto y la desesperación. En estas zonas, la sensación de soledad, abandono y culpa se mezcla con el acoso de otros espíritus sofredores o de entidades que se complacen en el mal. Existe también una zona del umbral más cercana a la tierra, habitada por espíritus menos endurecidos en el mal, pero aún presos de vicios, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, juego, apegos, materiales, preocupaciones excesivas, remordimientos. Estos espíritus a menudo vagan cerca de sus antiguos hogares, de los bares que frecuentaban, de las personas con las que estaban ligados, sufriendo al ver que la vida continúa sin ellos, o intentando en vano interferir en los acontecimientos terrenales. Son, en su mayoría, espíritus que no comprendieron la finalidad de la vida o que desperdiciaron las oportunidades de crecimiento. La sensación de vacío, frustración y ansiedad es constante. Las descripciones del umbral también mencionan la existencia de formas de vida infelices, creadas por la acumulación de energías negativas y pensamientos degradados de sus habitantes. Son criaturas semiformes, elementales negativos, que se arrastran en la oscuridad y contribuyen al ambiente de opresión.
La vida en el umbral es una lucha constante por la supervivencia energética, donde los espíritus se alimentan de las bajas vibraciones de otros o de los encarnados con los que logran sintonizar. Sin embargo, incluso en las profundidades del umbral, no falta la asistencia espiritual. Equipos de socorro de las esferas superiores se aventuran en estas zonas densas, buscando espíritus que, a pesar de su sufrimiento, manifiestan algún deseo de cambio, algún destello de arrepentimiento o una invocación sincera de ayuda. El rescate del umbral es un trabajo arduo y peligroso para los espíritus socorristas, que necesitan protegerse con energías elevadas y contar con el apoyo de los encarnados a través de la oración y el trabajo mediúmnico serio, como las reuniones de desobsesión. Un espíritu es rescatado del umbral no por mérito, sino por misericordia y por la demostración de un mínimo esfuerzo o deseo de abandonar ese estado. Al ser rescatados, son llevados a hospitales o puestos de socorro en zonas menos densas del umbral o en las fronteras de las colonias espirituales, donde reciben tratamiento para sus heridas perispirituales y psíquicas y comienzan su reeducación. Contrastando con las sombras del umbral, las colonias espirituales son retratadas como oasis de luz y trabajo. No Solar, la colonia más conocida a través de las descripciones de André Luis, es presentada como una ciudad organizada, con calles, edificios, vehículos, aerobuses fluídicos, jardines, lagos. La arquitectura es descrita como etérea pero sólida, adaptada a las necesidades y percepciones de los espíritus. La vida allí es activa y productiva, lejos de la idea de un descanso eterno. La organización de una colonia espiritual como No Solar se asemeja a la de una gran ciudad, pero con una estructura volcada completamente hacia el progreso espiritual y el servicio. Existen ministerios dedicados a diferentes áreas: asistencia a los espíritus recién llegados del umbral o de la tierra, unión para el trabajo de armonización y fraternidad entre los habitantes, esclarecimiento para el estudio y la educación espiritual. Cada ministerio tiene sus departamentos y equipos de trabajo. Los espíritus que habitan en estas colonias son aquellos que por sus méritos en la tierra o por su trabajo y recuperación en el plano espiritual, alcanzaron un nivel vibratorio compatible con esa esfera. El trabajo en las colonias es variado. Hay espíritus trabajando en los hospitales, auxiliando en la recuperación de los recién llegados o de aquellos que se recuperan de obsesiones y sufrimientos pasados. Hay espíritus dedicados a la educación, enseñando sobre las leyes divinas, la historia de la humanidad, la ciencia espiritual. Otros trabajan en la comunicación con la tierra, auxiliando a los encarnados a través de la inspiración, la intuición o el trabajo mediúmnico. Hay también espíritus involucrados en el mantenimiento y embellecimiento de la colonia, utilizando energías fluídicas. El trabajo no es una obligación pesada, sino una oportunidad de servir y continuar aprendiendo y creciendo. La comunicación en las colonias espirituales se da de diversas formas. Además del lenguaje oral, que aún utilizan, aunque más por costumbre, la telepatía es común entre espíritus con cierta afinidad vibratoria. El pensamiento se vuelve más potente y directo como forma de comunicación. La transmisión de ideas y sentimientos es instantánea. Los espíritas que residen allí también se comunican con la tierra, utilizando los mecanismos de la mediumnidad y la inspiración mental. La información y el conocimiento circulan libremente, y el estudio es una actividad valorizada. La nutrición en el plano espiritual, al menos en las esferas como No Solar, no se basa en alimentos físicos como los de la tierra. Los espíritus se nutren de energías sutiles, absorbiendo fluidos vitales de la atmósfera espiritual, de la naturaleza circundante, de las emanaciones de otros espíritus y principalmente del hálito divino, o energía cósmica primordial. Se mencionan la ingestión de fluidos vitales o alimentos fluídicos en los hospitales o comedores de la colonia, que son preparados con energía y elementos sutiles para auxiliar en la recuperación o manutención del perispíritu. La necesidad de este tipo de nutrición disminuye a medida que el espíritu evoluciona y se vuelve capaz de absorber energía directamente de fuentes superiores. El perispíritu, en las colonias espirituales, se presenta más luminoso y saludable. Las marcas de sufrimiento o enfermedad terrena van desapareciendo a medida que el espíritu se recupera y se reforma moralmente. La apariencia perispiritual se vuelve más armoniosa, reflejando la belleza interior del alma. Sin embargo, aún en estas esferas,
El perispíritu puede sufrir desequilibrios temporales debido a pensamientos negativos, conflictos emocionales o la sintonía con esferas inferiores durante el trabajo de asistencia. La reencarnación, vista desde la perspectiva de las colonias espirituales, es un acto de servicio y una oportunidad preciosa. Los espíritus que están listos para reencarnar pasan por un periodo de preparación intensiva. Esto incluye el estudio del plan reencarnatorio, la revisión de las existencias pasadas, la programación de las pruebas y expiaciones necesarias. Se elige la familia, el ambiente social, las circunstancias que mejor servirán para el aprendizaje y la evolución. Este proceso de planificación no elimina el libre albedrío del espíritu encarnado, que siempre tendrá la capacidad de elegir sus caminos, pero establece un guión de oportunidades y desafíos que facilitan el cumplimiento de los objetivos evolutivos. Las descripciones de la preparación para la reencarnación detallan cómo los espíritus superiores auxilian en la formación del cuerpo físico, influenciando los procesos genéticos y embriológicos para asegurar que el cuerpo sea compatible con el perispíritu y con las necesidades del espíritu que reencarnará. Se habla de la ligadura perispiritual al feto, un proceso gradual que se intensifica durante la gestación y se completa al nacer. El olvido temporal del pasado, al reencarnar, es explicado como una medida sabia de la providencia divina, permitiendo que el espíritu se concentre en las lecciones de la vida presente, sin el peso de las memorias dolorosas o los resentimientos de vidas anteriores. Sin embargo, las aptitudes, talentos e inclinaciones desarrollados en vidas pasadas permanecen latentes en el perispíritu y pueden manifestarse en la vida actual. Los lazos familiares y afectivos trascienden la reencarnación. Espíritus que se amaron en vidas pasadas a menudo se reencuentran en nuevas encarnaciones, en diferentes roles, padres e hijos, hermanos, esposos, amigos, para continuar su jornada evolutiva juntos, reparando errores o fortaleciendo los vínculos de amor. La familia, tanto en la tierra como en el plano espiritual, es vista como una institución divina, una escuela de amor y servicio fundamental para el progreso del espíritu. Más allá de las colonias conocidas, las descripciones de Chico Xavier, a través de espíritus más elevados que André Luis, sugieren la existencia de esferas espirituales de vibración aún más sutil, habitadas por espíritus de gran pureza y elevación. Estos planos superiores están dedicados a actividades de mayor envergadura cósmica, relacionadas con la administración del universo, la creación y el mantenimiento de la vida en diferentes orbes, y la guía de los planos inferiores. La vida allí es inmensamente luminosa, serena y marcada por una comprensión profunda de las leyes divinas. Alcanzar estas esferas es el resultado de milenios de evolución, a través de innumerables encarnaciones y trabajos de servicio. La ley de servicio es una de las más elevadas en el plano espiritual. Los espíritus evolucionan a través del servicio desinteresado al prójimo, tanto en el plano espiritual como auxiliando a los encarnados. El trabajo por el bien de los demás purifica el perispíritu, eleva la vibración del espíritu y abre caminos para su propio progreso. Aquellos que solo buscan el propio beneficio, incluso en el plano espiritual, permanecen estancados o son atraídos a esferas de sufrimiento. El concepto de fluidos es central en la comprensión del plano espiritual, según las descripciones. El universo no es solo materia física, está impregnado de energías y fluidos de diferentes densidades y cualidades. El pensamiento y el sentimiento son fuerzas que manipulan estos fluidos, creando formas, ambientes y sintonías. Los fluidos negativos, generados por pensamientos y sentimientos inferiores, se acumulan en las zonas umbralinas y alrededor de espíritus perturbados. Los fluidos positivos, generados por pensamientos y sentimientos elevados, la oración, la música armoniosa, se acumulan en las esferas de luz y alrededor de espíritus benfeitores. El pase espírita y la fluidoterapia son mecanismos de transmisión de fluidos vitales y curativos del plano espiritual para el perispíritu y el cuerpo físico de los encarnados o desencarnados enfermos. La obsesión, vista desde el plano espiritual, es un fenómeno complejo que involucra la sintonía fluídica entre encarnado y desencarnado. El espíritu obsesor, con su vibración densa y sus intenciones negativas, venganza, apego, parasitismo,
encuentra puertas en el encarnado cuya vibración es compatible por vicios, resentimiento, desequilibrio emocional, pensamientos negativos persistentes. Se establece entonces un vínculo fluídico que permite al obsesor influir en el encarnado. La cura de la obsesión requiere no solo la acción de los espíritus desobsesores, que auxilian al obsesor a comprender su situación y abandonar el encarnado, sino fundamentalmente la elevación moral y vibratoria del encarnado, que debe cerrar esas puertas a la influencia negativa. El proceso de desencarnación no siempre es instantáneo en cuanto a la completa liberación del perispíritu. En casos de muerte violenta, suicidio o apego extremo al cuerpo, el espíritu puede permanecer ligado a los despojos físicos durante un tiempo, sufriendo la descomposición o las consecuencias de la destrucción del cuerpo. Es por ello que las prácticas de respeto al cadáver y el periodo de luto, cuando se viven de forma equilibrada, pueden ser beneficiosos para el espíritu desencarnado, ayudándolo en el proceso de desprendimiento. La muerte por suicidio es descrita con gran detalle y tristeza. El espíritu suicida se encuentra, en el plano espiritual, en un estado de profundo sufrimiento, reviviendo constantemente los momentos de agonía de la desencarnación o enfrentando las consecuencias de haber interrumpido abruptamente el plan reencarnatorio. Las heridas perispirituales causadas por el acto suicida pueden ser muy graves y requieren un largo proceso de curación en hospitales especializados del plano espiritual. El sufrimiento del suicida no es un castigo, sino la consecuencia natural de haber violado leyes vitales y haber creado desequilibrios energéticos y kármicos profundos. Sin embargo, la misericordia divina también alcanza al suicida. Con el tiempo, el arrepentimiento y la ayuda de espíritus socorristas, también ellos encuentran el camino de la recuperación y la reeducación. El plano espiritual es un reflejo ampliado de nuestra vida interior. Lo que cultivamos en pensamiento y sentimiento en la tierra se manifiesta con mayor claridad y potencia en el otro lado. Un espíritu que cultivó el amor y la compasión encuentra un ambiente de amor y compasión. Un espíritu que cultivó el odio y el resentimiento crea a su alrededor un ambiente de odio y resentimiento. Esta es la base de la ley de afinidad. Las descripciones también abordan la cuestión del sueño en el plano espiritual. Los espíritus, incluso en las esferas superiores, necesitan periodos de descanso o reposo para recuperar energías. Durante el sueño espiritual, el espíritu puede desdoblarse a planos aún más elevados o más bajos, para aprender, servir o recibir asistencia. Es durante el sueño que muchos espíritus encarnados se desprenden parcialmente del cuerpo físico y visitan el plano espiritual, donde pueden encontrarse con entes queridos, recibir orientación o participar en actividades de estudio y servicio, aunque al despertar en la tierra, a menudo no recuerden conscientemente estas experiencias. La música en el plano espiritual es descrita como una fuente de energía y armonía. En las esferas de luz, la música es etérea, celestial, capaz de elevar el espíritu y curar las dolencias perispirituales. En las zonas umbralinas, pueden escucharse ruidos discordantes, lamentos y vibraciones sonoras desagradables que reflejan el sufrimiento de los espíritus que allí residen. La familia espiritual es tan importante, o incluso más, que la familia terrena. Los espíritus se agrupan por afinidades morales e intereses evolutivos, formando verdaderas familias espirituales que los acompañan a través de las diversas reencarnaciones. Estos grupos de espíritus afines se auxilian mutuamente, comparten experiencias y desafíos, y trabajan juntos en pro de su evolución colectiva. El reencuentro con la familia espiritual en el otro lado es una fuente de inmensa alegría y consuelo. La noción de tiempo en el plano espiritual es relativa. En las esferas inferiores, más cercanas a la Tierra, el tiempo puede ser percibido de forma más lineal, aunque más rápida o más lenta que en la Tierra, dependiendo del estado del espíritu. En las esferas superiores, el tiempo se vuelve más elástico, más ligado a los ciclos de aprendizaje y trabajo que a una medición cronológica rígida. Los espíritus de elevada evolución viven en una especie de presente continuo, donde el pasado y el futuro son accesibles a la conciencia. La ley del progreso es incesante en el universo espiritual. Ningún espíritu está destinado a permanecer estancado para siempre. A través del sufrimiento que lleva al arrepentimiento, del trabajo que conduce al aprendizaje y de la ayuda fraterna, todo espíritu,
por más infeliz que sea su condición inicial, tiene la oportunidad de evolucionar. La caída es temporal. El levantamiento es el destino final de todas las almas creadas por Dios. Las descripciones de Chico Xavier también abordan la relación de los espíritus con los elementales de la naturaleza, entidades que animan las fuerzas de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Se sugiere que los espíritus evolucionados pueden interactuar con estos elementales y utilizarlos en el trabajo de cura, armonización del medio ambiente y manipulación de energías. El amor, en el plano espiritual, es la fuerza que mueve el universo, no el amor posesivo o pasional de la tierra, sino el amor universal, incondicional, que se expresa en el servicio, la compasión, la fraternidad. Es la energía que sustenta las esferas de luz y que impulsa a los espíritus superiores a auxiliar a los que sufren. La capacidad de amar y ser amado es el termómetro de la evolución espiritual. La vida sexual en el plano espiritual, según las descripciones, no existe en el sentido físico de la procreación. Los espíritus se reproducen por creación mental o por la emanación de fluidos vitales en esferas mucho más elevadas, procesos que están más allá de la comprensión actual. Sin embargo, el afecto, la camaradería, la unión de almas por afinidad y amor espiritual son realidades presentes y valiosas. Las energías sexuales mal utilizadas en la tierra generan desequilibrios y sufrimiento en el perispíritu en el otro lado, requiriendo purificación y reeducación. La justicia divina, tal como se presenta en las comunicaciones, no es punitiva, sino reeducativa. Cada espíritu recibe según sus obras, no como castigo, sino como consecuencia necesaria para el aprendizaje y la reparación. Los tribunales espirituales descritos en algunos libros no son lugares de juicio sumario, sino espacios de evaluación y planificación, donde el espíritu, con la ayuda de guías, analiza su vida pasada, comprende sus errores y programa las pruebas futuras. La enfermedad en el plano espiritual es principalmente de origen moral y psíquico. Son las imperfecciones del alma, odio, orgullo, egoísmo, vicio, culpa, las que generan desequilibrios energéticos en el perispíritu, manifestándose como dolencias espirituales. Estas dolencias pueden somatizarse en futuras encarnaciones si no son curadas en el plano espiritual a través de la reforma moral y la asistencia fraterna. Los hospitales espirituales se dedican a tratar estas dolencias, utilizando fluidoterapia, pases energéticos, cirugías espirituales y, fundamentalmente, auxiliando al espíritu en su transformación íntima. El conocimiento en el plano espiritual se adquiere no solo a través del estudio en las escuelas y bibliotecas de las colonias, sino también por la intuición, la telepatía y la expansión de la conciencia, que permite al espíritu acceder a planos de conocimiento superior. La verdad se revela gradualmente a medida que el espíritu se purifica y eleva su vibración. La vida en el plano espiritual no es monótona. Hay diversidad de actividades, desafíos, aprendizajes, encuentros y despedidas, cuando los espíritus reencarnan o ascienden a esferas superiores. La dinámica de la vida es constante y siempre orientada hacia el progreso. La relación con los animales en el plano espiritual también es abordada. Se describe la existencia de animales espirituales en las esferas de luz, formas pensamiento de animales terrestres o criaturas de otros orbes que coexisten armoniosamente con los espíritas. También se menciona la posibilidad de que los espíritus de animales domésticos, particularmente apegados a sus dueños, permanezcan cerca de ellos en el plano espiritual por un tiempo. La ley del retorno, o reencarnación, garantiza que ninguna experiencia o sufrimiento sea en vano. Cada vida es una oportunidad de aprender, amar y servir. Incluso los errores y las caídas forman parte del proceso evolutivo, ofreciendo lecciones valiosas para el futuro. La comunicación con los desencarnados es un tema que genera mucha curiosidad y a veces temor. Las descripciones de Chico Xavier buscan desmistificarla, presentándola como una interacción natural entre diferentes dimensiones de la vida. Los espíritus benfeitores se comunican para consolar, orientar, inspirar y auxiliar. Los espíritus sofredores o perturbados pueden intentar comunicarse por necesidad de ayuda, por apego, por resentimiento o por desconocimiento. La calidad de la comunicación depende de la vibración, tanto del encarnado, médium o receptor, como del desencarnado.
es fundamental que la comunicación sea buscada con propósitos elevados y bajo la orientación de principios morales y espirituales sólidos. El papel de la oración es enfatizado como un poderoso recurso de conexión con el plano espiritual. La oración sincera, emitida con fe y elevación de pensamiento, crea un canal de comunicación con las esferas superiores, atrayendo la atención y el auxilio de espíritus benfeitores. No es una súplica que busca modificar la voluntad divina, sino un acto de sintonía que fortalece al orador y abre vías para la inspiración y la asistencia. La importancia de la vigilancia sobre los pensamientos y sentimientos es crucial tanto en la tierra como en el plano espiritual. Nuestro mundo interior es nuestro verdadero hogar, y lo que cultivamos en él se manifiesta a nuestro alrededor en el otro lado. Pensamientos de odio, miedo, culpa, resentimiento crean un ambiente oscuro y opresivo. Pensamientos de amor, gratitud, esperanza, perdón, crean un ambiente luminoso y armonioso. Somos los arquitectos de nuestra realidad espiritual. La muerte física es un parto. El espíritu nace a una nueva dimensión de la vida. Y como en todo parto, el proceso puede ser más o menos difícil dependiendo de las condiciones del naciente y del ambiente al que llega. Un nacimiento para la luz requiere una preparación previa, una vida pautada por el bien y la busca del crecimiento interior. Un nacimiento para las sombras es el resultado de una vida de apego a la materia, vicio y egoísmo. El miedo a la muerte, tan común en la tierra, se basa en el desconocimiento de la realidad espiritual. Las descripciones de Chico Xavier buscan disipar ese miedo, mostrando que la vida continúa y que la muerte es apenas una transición necesaria en la jornada evolutiva del alma. No hay nada que temer para aquel que vive rectamente y busca amar y servir. El verdadero temor debería ser el de vivir una vida desperdiciada en la tierra, acumulando débitos morales y oportunidades perdidas, lo que resultará en sufrimiento y retraso en el plano espiritual. La ley de progresión se manifiesta de forma visible en el plano espiritual. Espíritus que llegan al umbral, con el tiempo, la ayuda y el esfuerzo propio, pueden ser rescatados y llevados a colonias de transición, luego a colonias de estudio y trabajo, y así sucesivamente, ascendiendo a esferas cada vez más elevadas a medida que se purifican y evolucionan moralmente. Es un camino de superación y crecimiento continuo. La visión del otro lado no es una fantasía, sino una realidad vibratoria compleja, habitada por seres de diferentes niveles evolutivos, regida por leyes divinas inmutables. Las descripciones de Chico Xavier, al detallar esta realidad, nos ofrecen una nueva perspectiva sobre la vida terrena, su propósito y sus consecuencias. Nos muestran que cada día en la tierra es una oportunidad valiosa para construir nuestro destino en el plano espiritual, a través de nuestras elecciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. La muerte no es el fin de la partida, sino el inicio de una nueva fase en el eterno viaje del alma. El más allá no está lejano e inaccesible. Está interconectado con nuestra realidad, influenciando y siendo influenciado por nuestra vida en la tierra. Lo que vemos a través de las descripciones de Chico Xavier es un llamado a vivir con más propósito, más amor y más conciencia de nuestra verdadera naturaleza espiritual y de las realidades que nos aguardan después del desprendimiento del cuerpo físico. La realidad del perispíritu es crucial para comprender la vida después de la muerte. No somos solo el cuerpo físico, somos un espíritu inmortal con un cuerpo sutil que nos acompaña en el plano espiritual. Este cuerpo perispiritual es donde residen nuestras energías, nuestras emociones, nuestras memorias y las marcas de nuestras existencias. Su estado de salud y luminosidad refleja directamente el estado moral del espíritu. La reforma íntima, el trabajo por el bien, el cultivo de pensamientos y sentimientos elevados son la verdadera medicina para el perispíritu. Las experiencias de casi muerte, SM, relatadas por muchas personas que estuvieron al borde de la muerte física, encuentran en las descripciones espíritas una explicación coherente. La sensación de desprenderse del cuerpo, de ver la propia vida en retrospectiva, el encuentro con entes queridos, desencarnados o seres de luz, la percepción de umbrales o túneles luminosos, todo ello se alinea con la idea de que la conciencia sobrevive a la muerte física y accede, aunque temporalmente, a las realidades del plano espiritual.
La mediunidad, en este contexto, es vista como una facultad natural del espíritu encarnado que permite la comunicación con los espíritus desencarnados. Es un puente entre los dos planos de la vida. La mediunidad puede manifestarse de diversas formas: psicofonía, psicografía, videncia, audición, etc. Y su desarrollo y ejercicio requieren disciplina moral, estudio y sintonía con espíritus elevados para que sea un instrumento de bien y esclarecimiento. Las comunicaciones de Chico Xavier son un ejemplo notorio de cómo la mediunidad, cuando vivida con seriedad y dedicación al bien, puede traer consuelo y conocimiento a la humanidad. La importancia del perdón es destacada como un elemento liberador fundamental, tanto para el que perdona como para el perdonado. El resentimiento, el odio, la culpa son pesos que atan al espíritu a las zonas de sufrimiento en el plano espiritual. Perdonar no significa olvidar o concordar con el error, sino liberarse de la energía negativa que nos aprisiona al pasado y a aquellos que nos hirieron. En el otro lado, la necesidad de perdonar y ser perdonado se torna aún más evidente, y muchos espíritus sofredores lo son precisamente por no haber perdonado o por no haber buscado el perdón. Las descripciones de Chico Xavier también revelan que existen diferentes tipos de desencarnación, más allá de las obvias: natural, violenta. Espíritus que se apegaron mucho al poder, al dinero, a la fama, o que vivieron de forma muy materialista, pueden experimentar una muerte más difícil, encontrándose en el plano espiritual desorientados, sin comprender el valor real de la vida y sufriendo por la pérdida de lo que consideraban importante. Otros, que vivieron de forma simple pero con pureza de corazón, pueden tener una transición serena y ser recibidos por espíritus amigos. La ley de progreso individual es inseparable del progreso colectivo. El plano espiritual es una vasta red de interconexiones, donde la evolución de un espíritu beneficia a todos, y el sufrimiento de uno impacta en la colectividad. Las colonias espirituales son ejemplos de sociedades donde la colaboración y el servicio mutuo son la base de la vida, acelerando el progreso de todos sus habitantes. El conocimiento sobre el plano espiritual que nos llega a través de la mediunidad de Chico Xavier no pretende ser una verdad absoluta e inmutable, sino un conjunto de informaciones valiosas y coherentes que nos auxilian a comprender mejor la realidad de la vida espiritual. Estas descripciones deben ser analizadas con discernimiento y utilizadas como estímulo para nuestra propia transformación moral y para la práctica del bien. La realidad de los mundos espirituales es vasta y compleja, mucho más allá de lo que podemos aprender con nuestra limitada visión encarnada. Las descripciones se centran en los planos más próximos a la Tierra, donde residen la mayoría de los espíritus que se comunican y donde ocurren los procesos de transición, recuperación y preparación para la reencarnación. Existen, sin duda, planos de vida espiritual infinitamente superiores, habitados por seres de luz incomprensible para nosotros, donde la evolución alcanza niveles de perfección que solo podemos vislumbrar. La continuidad de la conciencia es la clave de todas estas revelaciones. No dejamos de ser quienes somos al morir, simplemente cambiamos de estado y de dimensión. Nuestra esencia, nuestra individualidad, nuestra historia, todo nos acompaña. Y lo más importante, nuestras elecciones y nuestro estado moral son los que determinan la calidad de nuestra experiencia en el otro lado. La muerte es, por lo tanto, un cambio de domicilio. Dejamos la casa física para habitar la casa espiritual que hemos construido con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones durante la vida terrena. Una casa luminosa y armoniosa para aquellos que sembraron el bien, o una casa sombría y dolorosa para aquellos que cultivaron el mal. Pero incluso en la casa sombría, siempre hay una puerta que puede abrirse hacia la luz, si el espíritu busca el arrepentimiento y la transformación. Las descripciones de Chico Xavier nos invitan a reflexionar profundamente sobre el verdadero sentido de la vida. No estamos aquí por acaso, ni nuestra existencia termina con la muerte del cuerpo físico. Somos espíritus inmortales en una jornada evolutiva que se extiende por múltiples existencias, en diferentes planos de la vida. La Tierra es una valiosa escuela, y la muerte es apenas el fin de un ciclo de aprendizaje para iniciar otro en una nueva dimensión. El impacto de estas revelaciones reside en su capacidad de transformar nuestra visión de la muerte y de la vida.
dejan de ser un misterio aterrador para convertirse en partes de un proceso natural y lógico. Nos dan una perspectiva de esperanza y responsabilidad. Esperanza, porque sabemos que la vida continúa y que el amor verdadero es eterno. Responsabilidad, porque comprendemos que somos los únicos responsables de nuestro destino espiritual y que cada acción en la tierra tiene consecuencias en el otro lado. Las revelaciones sobre el plano espiritual, tal como fueron transmitidas por Chico Xavier, nos ofrecen un mapa, una guía para navegar por la existencia con mayor conciencia y propósito. Nos muestran que estamos rodeados por un universo de vida espiritual, que no estamos solos y que siempre hay auxilio disponible para aquellos que buscan el bien y se esfuerzan por progresar. El estudio de estas descripciones, la reflexión sobre sus implicaciones y, sobre todo, la vivencia de los principios morales que ellas encierran, el amor, la caridad, el perdón, la humildad, el servicio, son el camino para prepararnos para la transición y asegurar que nuestro despertar en el otro lado sea para la luz y la paz, en compañía de aquellos que amamos y de los espíritus que nos guían en la jornada eterna. La muerte es solo el comienzo de una nueva fase, un nuevo capítulo en la infinita historia de nuestra alma, y lo que nos espera del otro lado es, en gran medida, el resultado de lo que construimos aquí y ahora. La ley de que a cada uno según sus obras se manifiesta plenamente en el plano espiritual. No es un juicio externo, sino la consecuencia natural de la afinidad vibratoria. Un espíritu que vivió en la sintonía del bien se siente naturalmente atraído hacia esferas de luz. Un espíritu que se afinizó con las sombras por sus acciones y pensamientos se encontrará inmerso en ellas. Las descripciones del umbral son impactantes precisamente porque muestran la cruda realidad de las consecuencias de una vida desequilibrada y moralmente deficiente. No son invenciones para asustar, sino retratos de estados de conciencia manifestados en ambientes energéticos. El sufrimiento allí no es eterno, pero puede ser prolongado, hasta que el espíritu, por el agotamiento del mal que cargaba o por la ayuda que recibe, se abre a la transformación. Las colonias espirituales, por otro lado, muestran las gloriosas posibilidades de la vida espiritual dedicada al bien. Son ambientes de trabajo, estudio, servicio y fraternidad, donde el espíritu continúa su evolución en un ambiente de paz y armonía. La vida allí es dinámica, lejos de la ociosidad, porque la evolución es un proceso de actividad constante. La comunicación entre los planos no es siempre fácil, depende de la sintonía, de la necesidad, de la preparación del médium y del desencarnado. Muchas veces, los espíritus que más necesitan comunicarse, aquellos que sufren, que están apegados, son los que tienen más dificultad en hacerlo de forma clara y ordenada. Es el trabajo mediúmnico serio y dedicado, bajo la orientación de espíritus elevados, el que permite que estas comunicaciones se realicen de forma segura y útil. La reencarnación es el gran mecanismo de la justicia divina, permitiendo que el espíritu tenga innumerables oportunidades de reparar errores, aprender lecciones y desarrollar virtudes. Cada vida es un capítulo en la larga novela de la evolución espiritual, y aunque no recordemos conscientemente nuestras vidas pasadas al reencarnar, las experiencias vividas y las lecciones aprendidas quedan grabadas en nuestro perispíritu e influyen en nuestra personalidad, nuestras aptitudes y nuestras inclinaciones. La misericordia divina se manifiesta constantemente en el plano espiritual. Siempre hay una mano amiga dispuesta a auxiliar, un espíritu dispuesto a enseñar, una oportunidad de recuperarse y recomenzar. Nadie es abandonado para siempre en la oscuridad. El camino de retorno a la luz está siempre abierto para aquel que lo busca con sinceridad. El conocimiento de estas realidades nos impulsa a vivir de forma más consciente y responsable, a comprender que no somos seres efímeros destinados al olvido, sino espíritus eternos en un viaje de crecimiento, a valorar cada momento de la vida terrena como una oportunidad única para sembrar el bien y construir un futuro luminoso en el plano espiritual. Las descripciones de Chico Xavier sobre el otro lado no son meras especulaciones filosóficas, son relatos detallados de una realidad percibida a través de la mediunidad, una facultad que, según la doctrina espírita, es inherente a todos los seres humanos en mayor o menor grado. Al estudiar estas descripciones, ampliamos nuestra comprensión de la vida y de nosotros mismos.
La muerte nos despierta a una realidad que ya existe a nuestro alrededor, aunque no la percibamos con los sentidos físicos. El plano espiritual no está allá arriba o allá abajo. Es una dimensión que interpenetra nuestro mundo físico, con diferentes vibraciones y densidades. Lo impactante de las descripciones de Chico Xavier no es el hecho de que la vida continúe, una creencia presente en muchas religiones, sino el nivel de detalle y coherencia con el que se describe el funcionamiento del plano espiritual, sus leyes, sus habitantes, sus desafíos y sus posibilidades. Es una visión de un universo espiritual organizado y moralmente regido, donde cada alma es protagonista de su propia jornada evolutiva. La realidad del umbral, aunque sombría, también es un llamado a la esperanza, porque muestra que el sufrimiento es una fase, no un destino eterno, y que la ayuda siempre llega para aquel que la busca. Las colonias espirituales son un estímulo a la acción, mostrando que la vida en el otro lado es activa, productiva y volcada al servicio y al aprendizaje. En última instancia, las revelaciones sobre la muerte y el alma, transmitidas por Chico Xavier, nos invitan a vivir una vida con más significado, a cultivar las virtudes que nos acercan a la luz y a prepararnos para la gran transición, no con miedo, sino con la serenidad de quien sabe que está volviendo a casa, a una dimensión donde las consecuencias de sus actos se manifestarán plenamente, pero donde el amor y la misericordia divina siempre ofrecerán nuevas oportunidades de crecimiento y felicidad eterna. El otro lado no es un lugar lejano, es la continuación de nuestra jornada, un espejo de nuestra realidad interior, un campo de aprendizaje y servicio sin fin. Y la clave para vivir plenamente allí reside en cómo vivimos aquí, cultivando el amor, la sabiduría y el servicio al prójimo. La muerte es solo el umbral, y lo que encontramos después de cruzarlo es, en gran medida, el reflejo de la vida que construimos antes de él. Visión impuesta, sino un acto de libre albedrío del espíritu que, consciente de sus necesidades evolutivas y de los errores a reparar, asume el compromiso de enfrentar determinados desafíos en una nueva existencia física. La elección de la familia, de las condiciones sociales, de las pruebas de salud o financieras, todo ello es parte de un plan elaborado en conjunto con guías espirituales, buscando crear el ambiente más propicio para el aprendizaje y la superación. Este proceso de planificación reencarnatoria es un ejemplo sublime de la justicia y misericordia divinas, que dan al espíritu la oportunidad de corregir rumbos y acelerar su progreso. El perispíritu, esa maravillosa organización fluídica, posee una estructura sutil con centros de fuerza, a menudo comparados con los chakras de las tradiciones orientales, que son puntos de conexión entre el espíritu y el cuerpo físico, y entre el espíritu y el plano espiritual. Estos centros regulan el flujo de energía vital y espiritual, y su estado de equilibrio o desequilibrio influye directamente en la salud física y perispiritual. El centro coronario, en la parte superior de la cabeza, es el punto de conexión con las esferas superiores y la recepción de energías divinas e inspiración. El centro frontal, entre las cejas, está relacionado con la visión y audición espiritual, la intuición y las facultades mediúmnicas. El centro laríngeo, en la garganta, se vincula a la comunicación, incluyendo la psicofonía y la psicografía. El centro cardíaco, en el pecho, es el centro de las emociones elevadas, el amor y la compasión. El centro gástrico, en el plexo solar, se relaciona con las emociones inferiores, los miedos y las ansiedades, y es un punto vulnerable para la obsesión. El centro esplénico, cerca del vaso, está ligado a la absorción y distribución de fluidos vitales. El centro genésico, en la base de la columna, se relaciona con la energía creativa y sexual, cuya desarmonía genera serios problemas perispirituales. El estado de estos centros de fuerza refleja la calidad de los pensamientos y sentimientos del espíritu. Una vida de vicios, resentimiento o desarmonía moral causa bloqueos y desequilibrios en estos centros, abriendo puertas a la enfermedad y a la influencia espiritual negativa. El trabajo de curación en el plano espiritual y las prácticas como el pase espírita buscan reequilibrar estos centros, restableciendo el flujo de energía saludable. La jerarquía espiritual es una realidad en el otro lado. Existe una vasta escala de seres, desde los espíritus más primitivos e infelices,
aún muy ligados a la materia y a las pasiones inferiores, hasta los espíritus puros, que alcanzaron la angelitud y viven en completa sintonía con Dios. Entre estos extremos, hay innumerables grados evolutivos, representados por los habitantes de las diversas esferas y colonias espirituales. Los espíritus benfeitores que auxilian a la humanidad terrena son, en su mayoría, espíritus que ya vivieron en la tierra o en otros mundos, superaron sus imperfecciones y se dedican al servicio al prójimo, como forma de continuar su propia evolución. Cuanto más elevado es un espíritu, mayor es su capacidad de amar, de comprender las leyes divinas y de actuar en beneficio del universo. Los espíritus puros no necesitan reencarnar en planetas como el nuestro. Su trabajo se da en esferas de luz o auxiliando en la administración cósmica. Las leyes espirituales no son dogmas, sino principios que rigen la vida en el universo. Lineare, ley de causa y efecto. Lo que siembras, cosecharás. Opera de forma inexorable, garantizando la justicia divina. Cada pensamiento, sentimiento y acción genera una energía que retorna al emisor, trayendo consecuencias felices o infelices, en esta vida o en existencias futuras. La ley de afinidad explica por qué nos atraemos a ciertas personas, ambientes y situaciones, tanto en la tierra como en el plano espiritual. Sintonizamos con aquellos que vibran en nuestra misma frecuencia. La Mindus, ley de servicio, demuestra que la evolución individual está intrínsecamente ligada al bien que hacemos a los demás. Es sirviendo que nos elevamos. La ley del progreso impulsa a todos los seres hacia adelante, garantizando que, aunque el camino sea largo y lleno de desafíos, la evolución es incesante e inevitable. La interconexión entre el plano físico y el espiritual es constante y profunda. La Tierra no es solo un planeta físico, es también un orbe espiritual habitado por una inmensa población de espíritus desencarnados de diferentes condiciones evolutivas. Nuestra atmósfera está saturada de fluidos y energías espirituales. Los espíritus benfeitores actúan en favor de la humanidad, inspirando el progreso científico, artístico y moral, protegiendo a las naciones y a los individuos. Los espíritus perturbados influyen negativamente, fomentando la discordia, la violencia, los vicios y explotando las debilidades morales de los encarnados. Nuestra vida en la Tierra es un constante intercambio con el plano espiritual, aunque la mayoría de las veces no seamos conscientes de ello. Nuestros pensamientos y sentimientos, al crear formas, pensamiento y vibraciones, afectan el ambiente espiritual a nuestro alrededor, atrayendo espíritus afines. Un hogar donde prevalece el amor, la oración y el bien se convierte en un oasis de luz que atrae espíritus benfeitores. Un ambiente de discordia, vicio y negatividad se torna un foco de atracción para espíritus inferiores. La naturaleza de la conciencia es un tema central. La muerte física no la extingue. La conciencia sobrevive, plena de memorias, experiencias y la percepción de la individualidad. Sin embargo, su lucidez y amplitud en el plano espiritual dependen del estado evolutivo del espíritu. Espíritus muy apegados a la materia o perturbados por el sufrimiento pueden experimentar un estado de semi-inconsciencia o confusión temporal. Espíritus más evolucionados mantienen plena lucidez y amplían su percepción de la realidad espiritual. La conciencia se expande a medida que el espíritu se purifica y eleva su vibración. En las esferas superiores, la conciencia se vuelve más cósmica, capaz de comprender leyes universales y conectarse con una red de conocimiento e inteligencia superior. La nutrición espiritual y el uso de fluidos son aspectos fascinantes de la vida en el otro lado. Además de absorber fluidos vitales del ambiente, los espíritus intercambian energías entre sí. La presencia de espíritus elevados emana fluidos curativos y fortalecedores que benefician a los que están a su alrededor. Los espíritus benfeitores pueden manipular fluidos para crear formas, ambientes o para realizar trabajos de curación y asistencia. El fluido vital es la energía que anima la materia viva, tanto en el plano físico como en el perispiritual. El fluido cósmico universal es la materia primordial, la base de toda la creación, que los espíritus superiores, acciones y estados mentales negativos. Ese sufrimiento, por intenso que sea, lo lleva eventualmente a reflexionar sobre sus errores, a arrepentirse y a buscar un cambio. No es un castigo eterno,
sino un proceso doloroso pero necesario para la limpieza de las impurezas del alma. Las pruebas y expiaciones planificadas para la reencarnación también son formas de sufrimiento, enfermedades, pérdidas, dificultades, elegidas por el propio espíritu para reparar débitos pasados o para desarrollar virtudes que le faltan. El sufrimiento, visto desde la perspectiva espiritual, tiene un propósito evolutivo. Nos moldea, nos enseña la humildad, la paciencia, la compasión y nos impulsa a buscar a Dios. Las esferas espirituales son diversas y numerosas, reflejando la infinita variedad de estados evolutivos de los espíritus. Más allá de las colonias de transición y trabajo como no solar, existen esferas dedicadas al estudio avanzado de las leyes universales, la investigación científica, espiritual, la creación artística elevada, la filosofía y la planificación de la evolución planetaria y galáctica. Hay colonias especializadas en la reeducación de espíritus criminales o profundamente perturbados, ambientes de recuperación para suicidas, y puestos de avanzada dedicados al estudio de las civilizaciones en otros planetas. A medida que el espíritu evoluciona, asciende a esferas de mayor luz, conocimiento y responsabilidad, donde el trabajo se vuelve cada vez más sublime y de mayor alcance. En las esferas más altas, los espíritus colaboran directamente en la ejecución de los planos divinos para el universo, trabajando en armonía con las inteligencias cósmicas. El proceso de asistencia espiritual es altamente organizado. Existen equipos de espíritus especializados en diferentes áreas: asistencia a los moribundos, rescate en el umbral, cuidado en hospitales espirituales, orientación a los recién llegados, auxilio a los encarnados en sus luchas diarias, protección a los niños, inspiración a los científicos, artistas y líderes. Estos equipos actúan bajo la dirección de espíritus de mayor elevación y se rigen por principios de disciplina, fraternidad y servicio. Las misiones de auxilio a la Tierra son constantes, trayendo consuelo, esclarecimiento y energía positiva a la humanidad. Las formas pensamiento son una realidad tangible en el plano espiritual. Nuestros pensamientos y sentimientos, al ser energías, se plasman en formas fluídicas que nos rodean y que pueden ser percibidas por otros espíritus. Un pensamiento de amor hacia alguien crea una forma luminosa que se dirige hacia esa persona. Un pensamiento de odio o resentimiento crea una forma sombría y punzante. Estas formas pensamiento pueden volverse más persistentes y complejas con la repetición, creando verdaderas realidades interiores que el espíritu lleva consigo. En el umbral, las formas pensamiento negativas de los espíritus sufridores se acumulan y se combinan, creando el paisaje opresivo y las criaturas infelices que lo habitan. En las esferas de luz, las formas pensamiento positivas se manifiestan como ambientes armoniosos y bellos. La tecnología espiritual se basa en el conocimiento y la manipulación de las energías y fluidos universales. En las colonias espirituales, se utilizan aparatos fluídicos para el transporte, la comunicación a distancia, el registro de eventos, como si fueran grabaciones fluídicas del pasado, la curación y la producción de elementos necesarios para la vida allí. Esta tecnología es el resultado del estudio avanzado de las leyes de la naturaleza en sus aspectos sutiles y es puesta al servicio del bien y del progreso. La justicia en el plano espiritual es intrínseca a las leyes que lo rigen. No hay necesidad de jueces o tribunales externos en el sentido humano. Cada espíritu enfrenta las consecuencias naturales de sus actos. Sin embargo, existen consejos o asambleas en las colonias espirituales donde los espíritus, con la ayuda de guías esclarecidos, analizan sus vidas pasadas, comprenden las causas de su sufrimiento o estancamiento y planifican su futuro evolutivo, incluyendo las pruebas de la próxima reencarnación. Es un proceso de autodescubrimiento y aceptación de la responsabilidad. Los rescates de espíritus en sufrimiento no anulan la justicia, sino que representan actos de misericordia que ofrecen al espíritu una nueva oportunidad de aprender y reparar, a menudo a través de trabajos intensivos o de pruebas más difíciles en reencarnaciones futuras. La influencia de los encarnados en el plano espiritual es significativa. Nuestras oraciones, pensamientos positivos y acciones de caridad crean un campo de energía luminosa a nuestro alrededor, que atrae espíritus benfeitores y contribuye a la armonización del ambiente espiritual terrestre. Por el contrario, nuestros pensamientos
negativos, vicios y acciones perjudiciales crean un campo de energía densa que atrae espíritus inferiores y contribuye a la formación del umbral colectivo que envuelve el planeta. La humanidad encarnada y la desencarnada están íntimamente ligadas, formando una única familia espiritual en diferentes estadios de evolución. La realidad del universo se extiende mucho más allá de nuestro planeta y de los planos espirituales directamente ligados a él. Las comunicaciones de Chico Xavier insinúan la existencia de una vasta jerarquía de mundos, habitados por seres de diferentes grados evolutivos y de esferas espirituales que sirven a propósitos cósmicos que trascienden nuestra comprensión actual. La Tierra es apenas una escuela en la inmensidad de la creación divina. Existen mundos más primitivos que el nuestro y mundos mucho más evolucionados, verdaderos paraísos de luz y paz, habitados por espíritus puros. El sufrimiento, aunque doloroso, es una experiencia transformadora. Para el espíritu en el umbral, es la fuerza que lo impulsa a buscar un cambio. Para el espíritu en reencarnación, son las pruebas que forjan su carácter y le permiten desarrollar virtudes. La comprensión del propósito evolutivo del sufrimiento nos ayuda a enfrentarlo con resignación y esperanza, sabiendo que cada lágrima vertida con nobleza es una gota de luz que purifica el alma. El concepto de deuda kármica o débito no debe ser visto como una condena, sino como una obligación moral contraída por acciones del pasado que necesitan ser reparadas. Esta reparación se da a través del sufrimiento, expiación, o principalmente a través del servicio al prójimo y la práctica del bien, reparación. Planificar una reencarnación con pruebas difíciles es una forma de pagar esas deudas y liberar al espíritu para progresar más rápidamente. El libre albedrío es un don divino inalienable. Aunque estemos sujetos a las leyes divinas y a las consecuencias de nuestras acciones, siempre tenemos la libertad de elegir nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Incluso en el umbral, el espíritu conserva su libre albedrío para arrepentirse y buscar ayuda. Durante la reencarnación, a pesar del plan preestablecido, el espíritu encarnado conserva su libertad para seguir ese plan, desviarse de él o incluso rebelarse. Nuestras elecciones en el ejercicio del libre albedrío son las que determinan nuestro camino evolutivo y nuestro estado en el plano espiritual. El objetivo último de la evolución espiritual es alcanzar la perfección relativa, la angelitud, la fusión consciente con la fuente de toda vida. Es un camino largo que abarca eones y innumerables reencarnaciones, pero es el destino glorioso que aguarda a todas las almas. Alcanzar ese estado significa vivir en completa sintonía con las leyes divinas, manifestando el amor, la sabiduría y el poder creador en su máxima expresión. Las descripciones del desdoblamiento o proyección espiritual durante el sueño son particularmente interesantes. Al dormir, nuestro perispíritu se afloja del cuerpo físico y el espíritu puede moverse en el plano espiritual, visitando lugares, encontrándose con otros espíritus, participando en actividades de estudio o auxilio. La calidad de estas experiencias oníricas depende de nuestro estado moral y de nuestra sintonía vibratoria. Espíritus elevados pueden visitar colonias espirituales o recibir orientación de guías. Espíritus perturbados pueden vagar por zonas umbralinas o encontrarse con espíritus afines en la baja vibración. El sueño es una oportunidad diaria para el espíritu de reconectarse con su verdadera realidad y continuar su aprendizaje. El plano espiritual es un campo de actividad incesante, donde la vida se manifiesta en formas que superan nuestra imaginación terrena. Desde la organización compleja de las colonias espirituales hasta el trabajo sutil de los espíritus benfeitores que actúan en los reinos de la naturaleza y en los procesos biológicos, todo es vida, movimiento y evolución. La comunicación mediúmnica, cuando es seria y bien orientada, es una ventana que se abre a esta realidad, trayendo consuelo a los que perdieron a sus seres queridos, esclarecimiento sobre el sentido de la vida y la muerte, y estímulo para la transformación moral. Las cartas recibidas por Chico Xavier, atribuidas a espíritus desencarnados, son un ejemplo tangible de que la vida continúa y de que los lazos de amor perduran más allá de la tumba. El conocimiento de estas realidades nos hace ver la muerte con otros ojos. Deja de ser el fin para ser una continuación. Deja de ser un salto al vacío para ser un retorno a un hogar que ya conocemos y donde seremos recibidos según lo que hayamos construido en nuestro interior.
La visión del otro lado, transmitida por Chico Xavier, es, en su esencia, un poderoso llamado a la responsabilidad individual y a la vivencia del Evangelio de Jesús en su sentido más profundo, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, porque es ese amor el que construye nuestro destino en el plano espiritual, el que nos abre las puertas de las esferas de luz y el que nos une para siempre a aquellos que amamos y a la fuente de todo el amor. El plano espiritual no es un lugar de juicio final, sino un espejo fiel de nuestro estado moral y un campo infinito de oportunidades para seguir creciendo, amando y sirviendo por toda la eternidad. La muerte es solo el inicio consciente de esa jornada sin fin, en una realidad que nos aguarda con las consecuencias de nuestras elecciones, pero también con la infinita misericordia y el auxilio constante de Dios y de sus mensajeros de luz. Es una realidad que nos invita a vivir con más conciencia, con más propósito y con la certeza de que la vida es eterna y que el amor es la única fuerza capaz de construir un futuro luminoso para nosotros y para toda la humanidad. La comprensión de la vida en el plano espiritual nos libera del miedo a la muerte y nos impulsa a vivir de forma plena y responsable aquí, sabiendo que cada día en la tierra es una valiosa oportunidad para construir nuestra felicidad futura en la dimensión espiritual. El otro lado es la promesa de que la vida no se extingue, sino que se transforma, y de que los lazos de amor verdadero son inmortales. Es una invitación a la esperanza, al trabajo en el bien y a la preparación serena para la gran transición que, un día, todos experimentaremos. Y lo que encontremos del otro lado dependerá, enteramente, de la siembra que realicemos en esta existencia. La realidad del perispíritu, como molde sutil e inseparable del espíritu, explica por qué la enfermedad física y psíquica en la tierra a menudo tiene raíces espirituales. Las desarmonías del alma se reflejan en el perispíritu, creando predisposiciones o activando dolencias que se manifiestan en el cuerpo físico. La curación completa, tanto física como espiritual, requiere tratar no solo los síntomas en el cuerpo material, sino también las causas profundas en el perispíritu y en el alma. Los hospitales espirituales trabajan precisamente en esa dirección, auxiliando a los espíritus a armonizar su campo energético y a superar las dolencias causadas por sus propios desequilibrios morales. El vasto contingente de espíritus que pueblan el umbral representa el resultado de milenios de historia humana, con sus guerras, violencias, vicios y apegos. Son millones de almas en sufrimiento, necesitando auxilio y esclarecimiento. El trabajo de rescate en el umbral es una de las tareas más arduas y heroicas realizadas por los espíritus benfeitores. Requiere coraje, abnegación y una gran dosis de amor y paciencia. Los equipos de socorro se aventuran en las zonas más densas, enfrentando la opresión, el miedo y la resistencia de los propios espíritus sofredores, muchos de 1900, los cuales no aceptan la ayuda o atacan a quienes intentan auxiliarlos. Este trabajo subraya la solidaridad cósmica y el compromiso de los espíritus evolucionados con sus hermanos menos afortunados. Las colonias espirituales son verdaderos faros de luz y esperanza en el plano espiritual terrestre. No solo acogen y reeducan a los espíritus recién llegados o rescatados del umbral, sino que también funcionan como centros de investigación y desarrollo. En ellas se estudian las leyes de la vida, se experimentan nuevas técnicas de cura espiritual, se planifican acciones de auxilio a la tierra y se preparan los espíritus para futuras reencarnaciones. La vida allí es un ejemplo de cómo podría ser la vida en la tierra si la humanidad viviera en armonía y dedicación al bien. El proceso de reencarnación, visto en detalle, revela la complejidad y sabiduría de la creación divina. No es un simple renacer, es una operación minuciosa que involucra la selección genética, la influencia espiritual en el desarrollo fetal y la gradual conexión del perispíritu al cuerpo físico en formación. La herencia espiritual traída por el perispíritu, aptitudes, tendencias, débitos, se combina con la herencia física, código genético, para formar el nuevo ser. El velo del olvido es cuidadosamente tejido por los espíritus superiores, asegurando que el espíritu tenga la oportunidad de iniciar una nueva vida, sin el peso inmediato de las memorias dolorosas, aunque las
lecciones aprendidas y las tendencias morales permanezcan. La comunicación mediúmnica es un recordatorio constante de que no estamos solos y de que la vida continúa. Las comunicaciones de los espíritus pueden traer consuelo, orientación, advertencias y, lo más importante, pruebas de que la muerte no es el fin. Sin embargo, es fundamental que esta comunicación sea discernida con sabiduría y bajo la luz de los principios evangélicos, ya que no todos los espíritus que se comunican son elevados o bien intencionados. La seriedad, el estudio y la moralidad del médium y de los participantes son esenciales para una comunicación segura y edificante. El uso de la energía mental es una clave para comprender la vida en el plano espiritual. Allí, el pensamiento tiene un poder creador mucho mayor que en la tierra. Un pensamiento persistente puede materializarse, temporalmente, en formas visibles. La voluntad, dirigida por el pensamiento, mueve objetos, crea ambientes y realiza tareas. Esto explica por qué los espíritus sofredores en el umbral crean a su alrededor paisajes de dolor y miseria con sus propios pensamientos de desesperación y culpa, y por qué los espíritus en las esferas de luz viven en ambientes de belleza y armonía creados por sus pensamientos de amor y paz. La ley de sintonía vibratoria lo permea todo. Nos atraemos a aquello con lo que sintonizamos. Si vibramos en el miedo, atraemos situaciones y espíritus que nos causan miedo. Si vibramos en el amor, atraemos situaciones y espíritus que nos traen amor y paz. Esta ley es fundamental para comprender las interacciones en el plano espiritual y la importancia de cultivar vibraciones elevadas en nuestra vida diaria. La realidad del universo espiritual es mucho más vasta y compleja de lo que las comunicaciones de Chico Xavier nos revelan, pues estas se centran principalmente en los planos más cercanos a la Tierra, aquellos con los que la humanidad encarnada tiene mayor interacción. Sin embargo, las insinuaciones sobre la existencia de mundos superiores y esferas cósmicas nos abren la mente a la inmensidad de la creación divina y a la infinitud de la jornada evolutiva. La muerte no es un portal hacia un lugar donde todos somos iguales. Es una transición hacia una dimensión donde las diferencias de evolución moral y espiritual se manifiestan con mayor claridad. Cada espíritu va al lugar con el que sintoniza, al ambiente que corresponde a su estado interior. El sufrimiento en el otro lado no es una condena eterna, sino una oportunidad de purificación y aprendizaje. Los espíritus que sufren en el umbral lo hacen porque aún no aprendieron a vivir en armonía con las leyes divinas. A través del sufrimiento, pueden reflexionar, arrepentirse y buscar el cambio. La alegría en el plano espiritual no se basa en los placeres materiales, sino en la paz de conciencia, en el trabajo bien realizado, en el servicio al prójimo, en el amor compartido y en la comunión con las esferas superiores. Las descripciones de Chico Xavier nos ofrecen un mapa, una guía y una advertencia. Un mapa de la realidad que nos aguarda, una guía para prepararnos para ella, y una advertencia sobre las consecuencias de una vida vivida en el egoísmo y la indiferencia. El plano espiritual es un universo vivo y dinámico, donde la evolución es la ley suprema y donde cada alma es un viajero en busca de la perfección. La muerte física es solo una etapa en ese viaje infinito. Y lo que encontramos del otro lado es, en esencia, el reflejo de la luz o la sombra que cultivamos en nuestro propio ser. Es un llamado a despertar, a amar más, a servir más, a perdonar más, para que cuando llegue nuestro momento, la transición sea para la luz, en los brazos de aquellos que amamos y en la paz que solo el deber cumplido puede ofrecer. Es la promesa de que la vida es eterna, el amor es imperecedero y la jornada del alma continúa, siempre hacia adelante, guiada por la infinita sabiduría y misericordia de Dios. Y así, a través de las extraordinarias percepciones transmitidas por Chico Xavier, hemos vislumbrado la vasta y compleja realidad que nos aguarda más allá del velo de la carne. Hemos visto que la muerte no es el fin, sino una transición hacia una dimensión donde la vida del alma continúa, plena de consecuencias por las elecciones hechas aquí, pero también de infinitas oportunidades de aprendizaje y servicio. Hemos recorrido las sombras del umbral y la luz de las colonias espirituales, comprendiendo que cada espíritu se dirige hacia donde su propia vibración lo lleva, por ley natural, no por capricho divino.
Hemos explorado cómo nuestros pensamientos y sentimientos construyen nuestra realidad en el más allá, cómo el amor y el servicio son la verdadera moneda en el mundo espiritual, y cómo la reencarnación es un acto de misericordia y una oportunidad continua de progreso. Chico Xavier, el humilde médium que dedicó su vida a tender puentes entre los dos planos de la vida, nos dejó un legado inmenso de conocimiento y consuelo. Él nos enseñó, con la sabiduría que brotaba del plano espiritual, que el verdadero sentido de nuestra existencia terrenal no se encuentra en la acumulación material o en la búsqueda de placeres efímeros, sino en la transformación interior y en la práctica del amor incondicional. Nos recordó constantemente que estamos aquí en la Tierra para aprender, para evolucionar y para servir. Y quizás, resumiendo toda esta inmensa revelación sobre la vida después de la muerte, podríamos recordar una de las esencias de su mensaje. Aunque la muerte del cuerpo llegue, la vida del espíritu es eterna. Y esa eternidad se construye hoy, con cada pensamiento noble, cada palabra bondadosa y cada acción de servicio al prójimo. Que estas profundas revelaciones de Chico Xavier sobre el mundo espiritual, sobre el destino del alma y sobre las señales que nos llegan desde el más allá, te sirvan como faro en tu propia jornada, que disipen el miedo a la muerte y te impulsen a vivir una vida con mayor propósito, pautada por el amor, la comprensión y la dedicación al bien. Comprender lo que Chico Xavier reveló es dar un paso gigante hacia la serenidad y la certeza de que la vida es un río continuo que fluye hacia el océano de la perfección divina. Si este viaje te ha conmovido, si deseas seguir explorando estos fascinantes temas que nos hablan de nuestra verdadera naturaleza y de nuestro destino eterno, si anhelas más mensajes espirituales que cambian tu vida y te conectan con las verdades universales, te invitamos de corazón a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal haciendo clic en el botón. No te pierdas los próximos videos donde continuaremos desvelando los misterios de la existencia, siempre a la luz del conocimiento que llega desde el más allá a través de los grandes pioneros de la espiritualidad. Activa también la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos nuevo contenido. Tu suscripción es un apoyo invaluable que nos permite seguir compartiendo estas revelaciones con más personas. Gracias por habernos acompañado en este profundo y esclarecedor recorrido por las visiones del otro lado según Chico Xavier. Que la luz del conocimiento espiritual ilumine siempre tu camino. Hasta la próxima oportunidad de reflexionar juntos sobre la grandeza de la vida eterna.